A ver, ¿cómo le hacemos para enseñar física y gramática al mismo tiempo? Suena complicado, ¿verdad? Pues hoy vamos a desglosar una unidad de tercer grado que lo hace de una forma, la verdad, increíble. Se llama Rayos, Truenos y Centellas y usa una historia súper emotiva para explicar conceptos de ciencia que pueden ser bastante complejos. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, el corazón, el centro de toda esta unidad, es una historia de amistad. Una amistad que se enfrenta a la adversidad. Aquí conocemos a Samuel, un artista que poco a poco va perdiendo la vista, y a su amigo Jack, que está perdiendo el oído. Y sus problemas no son solo para crear drama, no para nada. Son el verdadero motor que los impulsa a explorar a fondo la ciencia detrás de la luz y el sonido. Ok, para entender bien cómo funciona todo esto, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar de la historia que lo conecta todo. Después, nos metemos con los objetivos y la estructura. Luego, los conceptos y las habilidades clave, los proyectos con los que se evalúa y, al final, algo súper importante, el vocabulario que necesitan para tener éxito. Listo. Empecemos por el principio, la parte narrativa, la historia que hace que toda la ciencia se sienta mucho más personal y cercana para los estudiantes. Es que la amistad entre Samuel y Jack es el hilo conductor. Fíjense, cada experimento que hacen sobre la luz o el sonido no es solo una lección de ciencias y ya, es en realidad un nuevo capítulo en su historia. Y eso, claro, crea una conexión emocional que hace que todo lo que aprenden se les quede grabado, que sea mucho más profundo y memorable. Pero a ver, una buena historia por sí sola no es suficiente, ¿verdad? Lo que hace que esta unidad sea tan efectiva es que toda esa narrativa se apoya en una estructura pedagógica súper sólida. Echemos un vistazo a ese esqueleto de habilidades y estándares que la sostiene. Y aquí es donde vemos la magia de la integración. Mientras están leyendo textos sobre la luz y el sonido, no solo están aprendiendo ciencia, no, en la misma lección están practicando reglas de ortografía que son bastante complejas, aprendiendo a usar adverbios para describir, por ejemplo, cómo viaja la luz y hasta analizando cómo se forman las palabras científicas. O sea, cada parte del lenguaje refuerza la ciencia y la ciencia refuerza el lenguaje. Es un círculo perfecto. Y por supuesto, nada de esto es al azar. Todo está perfectamente alineado con los estándares de aprendizaje como los TECs de Texas. La idea es que el alumnado no solo entienda la ciencia, sino que sea capaz de hacer inferencias, de usar lo que lee para sacar conclusiones, que pueda usar adverbios para que sus textos queden mejor y hasta que escriba en cursiva. Es un enfoque súper completo que se asegura de que se cumplan todos los objetivos del grado. Ok, ya entendimos la estructura. Ahora vamos a lo bueno, el contenido en acción. ¿Qué es exactamente lo que se aprende en ciencias y en lenguaje? En la parte de ciencias, el núcleo es contrastar la luz y el sonido. A través de lecturas y sobre todo de experimentos, se aprende que la luz viaja en línea recta y puede atravesar el vacío del espacio. Imagínense la luz del sol llegando hasta nosotros, mientras que el sonido es diferente. El sonido necesita un medio, ya sea aire, agua, un sólido, y viaja como una vibración, como una onda de energía. Se definen conceptos científicos clave, claro, como la refracción, pero lo importante es que no solo se definen en un libro, se experimentan. Por ejemplo, se observa la refracción en vivo y a todo color al poner un popote en un vaso con agua y ver cómo parece que se dobla. Es ese tipo de aprendizaje práctico, el que se puede tocar, el que de verdad funciona. Y lo mismo pasa con conceptos como la vibración, se vuelve algo súper concreto. Con actividades tan simples como usar ligas elásticas o viendo videos que te muestran las ondas sonoras, se puede entender de verdad cómo es que el sonido viaja hasta llegar a nuestros oídos. Ahora pasemos al lenguaje. Fíjense qué interesante. El tema del sonido se explora a través de los homófonos, palabras que suenan igual. Se aprende que una misma pronunciación puede esconder significados y escrituras totalmente diferentes. Solo el contexto nos dice si hablamos de ola de saludo o la ola del mar, o si es la casa donde vivimos o la casa de un animal. Es un detalle súper fino del idioma. Las lecciones de morfología, por otro lado, son como jugar con bloques de construcción, pero con palabras. Se enseña a crear sustantivos abstractos a partir de adjetivos, simplemente añadiendo el sufijo esa. Una regla tan simple como esa, de repente, expande muchísimo el vocabulario y hace que la escritura sea mucho más sofisticada. Muy bien, entonces, ¿cómo se junta todo este conocimiento? Pues, la unidad termina con un proyecto de investigación y una evaluación final que amarra todas las piezas.
Y el proyecto final es genial, la verdad. Pide que se sinteticen todas las habilidades, lectura, investigación, escritura, todo para crear un artículo de periódico. Se conecta la historia de la tecnología, con inventores como Bell o Edison, con los conceptos de luz y sonido que se estudiaron. Es una forma súper creativa y auténtica de demostrar que de verdad entendieron todo. La evaluación final, por lo tanto, mide el dominio en todas las áreas. No es un simple examen de ciencias por un lado y uno de lenguaje por otro, no. Es una verdadera prueba de cómo se pueden aplicar todas estas habilidades juntas, desde entender un concepto científico hasta usar la gramática de forma correcta. Y claro, para que les vaya bien en esa evaluación, el vocabulario es fundamental. Entonces, ¿cuáles son esas palabras clave que hay que dominar? Aquí tenemos algunas de las palabras más importantes, tanto académicas como específicas del tema. Términos como refracción, convexo o audiólogo son cruciales. Y dominar estas palabras no es solo para pasar un examen, es para construir una base sólida para pensar como un científico. Al final del día, esta unidad es mucho más que una simple colección de lecciones. Es casi un manual, un modelo que nos enseña cómo podemos convertir el aprendizaje en una verdadera aventura. Y nos deja con una pregunta que no es solo para los estudiantes, sino también para quienes enseñan. Y esa pregunta es: ¿está el aula lista para una aventura así? ¿Lista para un viaje donde la ciencia y la amistad se iluminan la una a la otra? Muchas gracias por acompañarnos a explorar esta increíble unidad.